Si no tienen ninguna duda, voy a pasar a la parte que es de las herramientas que podemos utilizar para evaluarla, para hacer un ejercicio de lectura crítica, en donde vamos a ver una herramienta similar a la herramienta CAS, que como tal no es la herramienta CAS, pero tiene todos sus componentes. Así que nosotros, cuando evaluamos un estudio, queremos saber qué tan válidos son sus resultados. Y aquí vemos esta figura, este diagrama de inclusión de los pacientes, que se conoce como diagrama de Consort, en donde tenemos lo que les mostré. Tenemos aquellos pacientes que se evaluaron para ver si eran elegibles para entrar al estudio y cuántos se excluyeron, las razones por qué se excluyeron. Esto es muy importante para entender si hubo problemas en el momento de la reclutabilidad. Luego vemos cuántos fueron sometidos a la autorización, cuántos se fueron a la intervención, cuántos se fueron al control, el seguimiento, si hubo pérdidas o no y la causa, y cuántos fueron analizados, si fue un análisis por protocolo o con intención a tratar, que vamos a hablar a continuación de eso. Y aquí tenemos diferentes balances pronósticos. Tenemos un balance pronóstico al inicio del estudio, un balance pronóstico durante el estudio y un balance pronóstico al final del estudio. A mí que me interesa saber es que durante todo el estudio se pudo mantener este balance y que no hubo algo que hiciera que fuera una comparación injusta. Y si yo estoy desarrollando un estudio, a mí lo que me interesa es que hacer estrategias para mantener este balance durante todo el estudio y que no vaya a existir un problema de que se perdió el balance por alguna razón que yo no planifiqué. Por ejemplo, algo muy lamentable que puede pasar, que puede que no sea culpa del investigador, sea que la aleatorización y el programa donde lo hicieron falle y no se den cuenta y terminen los grupos no homogéneos. Que esto ha ocurrido en diferentes estudios y es muy lamentable, ya que por lo general uno se da cuenta que funcionó o no funcionó en el momento que termina el reclutamiento. Así que hay varias cosas que uno puede hacer para garantizar que esto no le pase. Sin embargo, sí es importante, tanto en la planeación como en la evaluación, garantizar que el balance pronóstico se conserve durante todo el estudio. Y para eso vamos a hacer varias preguntas. La primera pregunta que hacemos es si los pacientes fueron aleatorizados. Y para esto, nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras. Algunas muy sencillas, algunas más complejas, todas igual de válidas si usan la probabilidad para el ingreso del paciente. Por ejemplo, yo puedo hacer una aleatorización lanzando una moneda y con esto tratar de escoger qué paciente se va a qué intervención. El problema de esto es que esto hace que los grupos queden de tamaños diferentes en ocasiones, o no, dependiendo qué técnica utilicen, pero es una manera muy sencilla de hacerlo. Tanto una moneda o un dado. También pueden hacerlo ya con una lista de números aleatorios que se pueden imprimir, o pueden hacer una computadora que usa una lista de números aleatorios. Por ejemplo, aquí hay una página que se llama GraphPad, que tiene un generador de números aleatorios, en donde ustedes pueden hacer una secuencia rápida para algún tipo de estudio que les interese. Y hay una cuestión que nos tiene que preocupar, que es la pseudo-aleatorización, en donde los autores tratan de usar ciertas características del paciente para ingresarlo al estudio. Sin embargo, esto tiene una limitación porque son características que son susceptibles a ser corrompibles. Por ejemplo, si yo sé el número nacional de identificación de varias personas y yo sé que lo estoy incluyendo a las personas por este número, ya sea el último número o algo, yo podría decirles que vayan en determinado momento para que fueran seleccionados para un grupo o el otro. Lo mismo pasa con las guardias o turnos, número telefónico, fecha de nacimiento, orden de llegada, día de la semana. O sea, estos son conocidos como pseudo-aleatorizaciones o cuasi-aleatorizaciones. Y la colaboración Cochrane, que tiene una herramienta que evalúa el sesgo de este tipo de estudios, lo considera como un alto riesgo de sesgo. O sea, si alguien hizo esto, en mi perspectiva hay dos grandes suposiciones. O una, realmente no sabía el impacto o la importancia de la aleatorización
y la otra es que lo sabía y lo está haciendo de manera maliciosa. Así que no sé cuál es peor, eso ya lo pensarán ustedes, pero esto es algo muy importante que nosotros tenemos que evaluar, que la aleatorización se hizo de manera apropiada y que está preservando que el código de quién va a recibir qué esté íntegro. Esa sería la primera pregunta que nosotros tendríamos que hacer cuando hacemos un ejercicio de lectura crítica. La segunda pregunta es, ok, ya lo aleatorizaste, ¿ocultaste la asignación? Y aquí hay diferentes situaciones de cómo podemos ocultar la asignación. Aquí podemos ver en este ejemplo, en donde al momento en que yo hablo de ocultar la asignación, es decir que la persona que está reclutando no sabe quién va a recibir qué. Por ejemplo, aquí tenemos que antes se usaban sobres opacos y sellados porque los médicos hacían esto. Se agarraban un sobre, lo ponían a contraluz y trataban de determinar qué tipo de droga era, si A o B. Y proteger la secuencia de aleatorización nos permite evitar que haya sesgos de selección. Que ya sea el investigador, que puede que tenga algún conflicto de interés no financiero y sea intelectual y que realmente quiera demostrar que la intervención sirve, él podría escoger a los pacientes que tuvieran la mayor probabilidad de tener éxito y meterlos al grupo de intervención. Y con eso garantizar y demostrar que su intervención funciona. Así que el hecho de que yo aleatorice y pueda ocultar la asignación de aquellos que van a reclutar a los pacientes me permite evitar algo que se llama el sesgo de selección, que los investigadores decidan a quién meter al estudio en qué brazo. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer de diferentes maneras. Una es tener una aleatorización centralizada, perdón por el Spanglish, o kit de tratamientos ya codificados que los hace ya sea un externo, ya sea farmacia hospitalaria o algún tipo de proveedor, o los sobres opacos sellados y enumerados, en donde ya sea que yo sepa el orden que llegó, ok, llegó el paciente 5, el paciente 5 le toca tal número o tal caja. Y ya. O sea, yo realmente no sé qué hay en la caja y simplemente les doy la caja que va correspondiendo a su número que se le fue asignado. O puedo llamar a una aleatorización centralizada, es decir, llegó paciente y ya ellos dicen, ok, le toca tal kit, le toca tal medicamento. Es decir, realmente la persona no sabe qué recibió cada grupo. También, algo que es muy importante al inicio cuando nosotros evaluamos un estudio, sin embargo, esto ocurre al final del estudio, es el ver si las características entre los pacientes fueron similares. Esto habla si realmente la aleatorización funcionó o no. Y por lo general lo vamos a ver en la tabla 1 de todos los estudios, en donde nosotros vamos a ver tanto la intervención como el control y vamos a comparar de manera visual si realmente los porcentajes entre uno y otro son clínicamente relevantes. Actualmente, bueno, antes se reportaba mucho los valores de P aquí, como tratando de determinar una medida estadística para ver si los grupos eran iguales o no. Sin embargo, usar el valor de P tiene muchas limitantes. Por ejemplo, si yo tengo un tamaño de muestra muy amplio o muy grande, puede que mis grupos, si yo los comparo, la estadística va a tener la capacidad de detectar diferencias muy pequeñas, diferencias de menos de 1% o más, o menos a veces. Así que es muy importante que el razonamiento de ver si son iguales o diferentes va a depender totalmente del juicio clínico. Y yo poder decir, bueno, me parece que este 5% de diferencia o 10% de diferencia entre ambos grupos de esta característica no es tan importante. O decir, ok, este 10% de pacientes que tuvieron tal comórbido realmente pueden afectar el resultado global, ya que el resultado global fue tan marginal. Así que esto ya es un ejercicio totalmente clínico, en donde nosotros vamos a juzgar qué tanta diferencia tangible podemos observar o no. Más en estas variables que pueden ser confusoras o modificadoras de los efectos. Me trabé. ¿Me escuchan todavía? Que mi computadora se trabó.
Ahí está, ya volvió. Muy bien. ¿Me escuchan? Está muteado, doctor Sergio, creo que quiere hablar. Hola, hola. Ya va, muy bien. Gracias, estoy aquí por confirmar. Muy bien, gracias. Muy bien. A continuación, vamos a hablar del balance pronóstico durante el desarrollo del estudio. Esto es muy importante porque aquí nos vamos a realizar la siguiente pregunta. Es si realmente se aplicaron estrategias para garantizar que la intervención fuera cegada. O sea, que nadie supiera quién iba o quién recibió qué intervención. Y la pregunta es, ¿a quiénes? Y aquí tenemos a dos investigadores parodiando lo que antes era un estándar de reporte, que era decir que fuera un ciego sencillo o un doble ciego. Actualmente ya se sugiere no utilizar esa terminología, ya que ahí se puede cegar a más de una persona. Y en lugar de usar este tipo de nomenclatura, se pide especificar a quiénes se cegaron de manera explícita, ya que cada uno de estos nos va a brindar un beneficio. Por ejemplo, yo puedo cegar a los pacientes y al momento en que yo tengo cegamiento de los pacientes, yo puedo mejorar la adherencia al tratamiento, ya que ha ocurrido que pacientes que saben que estaban recibiendo placebo, pues realmente dejan de tomar la intervención y no vuelven al estudio. Así que el hecho de yo cegar a los pacientes me permite mejorar la adherencia a la intervención y me permite cuantificar algo que se llama el efecto placebo. Yo también puedo cegar a los investigadores principales o los tratantes y con esto evitar cosas que hemos hablado durante toda la plática. Evitar que haya actitudes positivas o negativas sobre la intervención o las cointervenciones, ya que ha ocurrido que, lamentablemente, que una intervención, alguien está a su favor y hace cosas para que gane, o alguien sabe que no le gusta la intervención y simplemente no sigue la intervención, que ha ocurrido que no hay adherencia a los protocolos. Y con esto puede haber cointervenciones que mejoren los desenlaces o cointervenciones que empeoren los desenlaces. O simplemente que las personas no se adhieran al protocolo y el paciente se tenga que retirar por poca adherencia. Así que es por eso que es tan importante también cegar a los tratantes, a los investigadores, para evitar que tengan comportamientos poco éticos. También podemos cegar a las personas que están evaluando los eventos, que por lo general es una persona que no es la investigadora principal, es otra persona, que se encarga de adjudicar y decir, ok, leí el expediente y esta persona sí tuvo falla renal, esta persona no tuvo falla renal, esta persona sí tuvo remisión de la infección, esta persona no lo tuvo. Si el que sabe, si el evaluador de los eventos sabe quién recibió qué, él podría ser un poco más permisivo con un grupo que con otro, ya que no quiere favorecer, ya sea por miligramos por decilitro, ya sea por la subjetividad que tenga la medición que están teniendo. Puede favorecer o dañar uno o al otro. Así que es muy importante que los evaluadores estén cegados, más en situaciones donde las intervenciones son muy difíciles de implementar y de cegar, ya que sabemos que hay intervenciones muy complejas como intervenciones quirúrgicas, ventilatorias, medicamentos que cambian o que requieran un dispositivo especial. Por ejemplo, imagínense, queremos hacer un estudio de ECMO para ver si con ECMO le va mejor a un grupo y el otro no. Así que ya el puro hecho de que el paciente esté conectado al ECMO es una intervención muy complicada de cegar. Sin embargo, si yo tengo que una persona va a evaluar los desenlaces y los va a evaluar desde un expediente y él no sabe quién recibió ECMO o no, podríamos garantizar que se hiciera una evaluación más transparente y confiable. Y por último, podríamos analizar a aquellas personas que analizan los datos. Y esto nos favorece evitar ya sea la posibilidad de que alguien manipule los datos para garantizar que algo fue mejor que algo. Que por desgracia sabemos que esto ha ocurrido, hay diferentes ejemplos. Actualmente hay una editorial que está buscando, o que buscó a todos los autores en relación de, ¿cómo se llama el antiparasitario que están dando para COVID? Ivermectina,
en donde estuvieron buscando a los autores de los artículos de ivermectina y encontraron que varios de estos no existían. Así que alguien tuvo un conflicto de interés tan increíble que empezó a generar información falsa para tratar de demostrar que un medicamento que sabemos que no funciona se ha utilizado para tratar una enfermedad importante. Así que, por desgracia, hay muchos ejemplos de gente manipulando datos y estos son técnicas que podemos hacer para garantizar que todos estos evaluadores y participantes no intervengan en el estudio. Y es por eso que es muy importante de entender los beneficios de cada uno. Más si nosotros estamos leyendo un artículo, esperamos que en el reporte nos digan si fue un ensayo cegado, a quién cegaron. Porque si usáramos la nomenclatura previa, esto sería un ciego sencillo, solo los pacientes. Un ciego doble sería pacientes investigadores. Así que sería un poco complejo o no sé si ridículo, pero está diciendo un ciego triple, un ciego cuádruple con base a la cantidad de personas que estamos cegando. Así que por eso se opta ahora en hablar de a quién se ciega, sin usar ese tipo de nomenclaturas. Esto es lo que nos interesa mucho durante el estudio. Y al final del estudio nos interesa mucho saber varias cuestiones respecto al seguimiento de los pacientes. Por ejemplo, queremos saber si el seguimiento se realizó de manera completa. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay momentos donde hay pérdidas en los estudios y de manera arbitraria se creía que una pérdida del 20% era aceptable si era menor del 20%. Sin embargo, ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo esto puede tener un impacto muy importante, aunque sea menor del 20%. Y aquí vamos a tener estos dos estudios. Tenemos el estudio A la izquierda y el estudio B a la derecha. En la fila 1 tenemos la cantidad de pacientes. En la fila 2 tenemos la cantidad de pacientes perdidos. En la fila 3 tenemos las muertes que ocurrieron. En la fila 4 tenemos el riesgo relativo sin considerar las pérdidas. En la quinta tenemos el riesgo relativo del peor escenario que puede pasar, que el peor escenario es que se muera un paciente. Y veamos el estudio A. Tenemos que el grupo experimental tiene 1000 pacientes y el grupo control tiene 1000 pacientes. Ambos estudios perdieron la misma cantidad de pacientes, el 3%, que representa a 30 pacientes. Y en total tenemos diferentes muertes. Tenemos que en el estudio experimental hubo 200 muertes, o sea, 20%, y en el estudio control tenemos que hubo 400 muertes, 40%. Si nosotros calculamos una medida relativa entre este efecto y... Ay, ¿lo voy a mutear, Paco? Ahí está, muy bien. Ya muteé a Paco. Muy bien. Si nosotros calculáramos una medida relativa, o sea, un riesgo relativo entre las dos intervenciones, que esto se calcula de manera sencilla, es dividir el porcentaje del experimento entre el porcentaje del control. Si yo divido 0.2 entre 0.4, eso me da a 0.5. ¿Esto qué quiere decir? Que en relación al control, yo sé que la intervención reduce a la mitad el riesgo de morir. Esto es muy importante. Así que esto es en un escenario en donde no estamos incluyendo las pérdidas dentro del análisis. Yo puedo hacer un cálculo que se llama el cálculo del peor escenario o qué es lo peor que le pudo pasar al paciente. En donde en el grupo de intervención, que es el grupo que me interesa, añado los pacientes perdidos y pienso que es lo peor que les puede pasar, pues es que se mueran. Así que yo ajusto mi medida relativa a las pérdidas y hago esto. Añado ese 3% al 20% y me queda 23% y lo divido entre 0.4. Y con eso mi riesgo relativo cambió, se acercó más al 1 y que sabemos que el riesgo relativo que se acerca más al 1 significa que hay un riesgo similar entre ambos grupos. Así que en este ejemplo, una pérdida del 3% no condicionó ningún problema, lo cual podría hacer suponer que bien, o sea, esta regla del 20% parece que es suficientemente apropiada. Cuando vemos el estudio 2, veamos lo que pasa.
Tenemos también 1000 pacientes en el grupo experimental, 1000 pacientes en el grupo control, y tenemos que también ocurrió la misma cantidad de pérdidas. Ocurrió 30 por 30 en cada grupo. Sin embargo, veamos qué ocurrió con la cantidad de muertes. Aquí ocurrieron 30 muertes en el grupo de intervención y 60 muertes en el grupo control. Si yo hago una cálculo de un riesgo relativo, vamos a tener lo siguiente. Yo voy a dividir este 0.03 entre 0.06 y me va a dar el mismo riesgo relativo que ocurrió en el estudio A. Sin embargo, si yo considero que esas pérdidas en este experimento fueron un peor escenario y fallecieron, y las incluyo dentro de mi análisis del peor escenario, vean lo que pasa con la matemática. Si yo divido 0.06 entre 0.06, me da que el riesgo es similar entre ambos grupos. Este método del peor escenario no es el más robusto, no es el más completo. Sin embargo, es uno de los que se usa de manera más sencilla por su simpleza. Sin embargo, con esto podemos ejemplificar por qué es tan importante saber si el seguimiento de los pacientes fue completo. Ya que si el seguimiento de los pacientes no es completo y no nos dicen cómo fue que lo analizaron, puede que las pérdidas que tuvieron en el estudio tuvieron que ver con que el paciente estuvo más grave, o que el paciente falleció, o que no se dio un seguimiento apropiado y que el seguimiento apropiado no se dio por algo que tuviera que ver con la intervención. Ya que cuando nosotros examinamos los mecanismos de pérdida, y lo que realmente nos interesa es que no sean asociadas a la intervención y que sean, ya que esto nos habla de que por lo general son pérdidas irrelevantes para la relación entre el tratamiento y el efecto. Por ejemplo, yo hice un estudio en Guadalajara e incluía pacientes de Guadalajara, y mi vecino entró al estudio y por desgracia mi vecino se tuvo que mudar de Guadalajara por alguna situación y se perdió en el estudio. Esta causa de pérdida no es asociada a la intervención o no es asociada a la aleatorización. Así que realmente no me preocupa y yo haría una estadística mucho más sencilla, ya que no se perdió porque el medicamento le dio diarrea o ya no quiso regresar, se perdió porque se mudó. Sin embargo, sería muy diferente que yo que hice el estudio y mi vecino dejó de ir porque el medicamento le dio diarrea y no me quiso decir, no quiso lidiar con eso. Pero él no se fue, él se fue por esta razón. Así que este tipo de mecanismos de pérdidas afectan la intervención porque se fue por un efecto adverso. Y ese efecto adverso, si el paciente se hubiera quedado, hubiera sido una herramienta que nos da a entender la seguridad de la intervención. Así que es muy importante que cuando nosotros leamos un estudio, entendamos si el seguimiento fue completo y que lo ideal es que el autor nos diga, ok, ¿qué hiciste con el seguimiento? O sea, hiciste peor escenario, hiciste imputación múltiple, hay muchas maneras, último seguimiento, hay muchas maneras de hacer este tipo de análisis. Pero es muy importante que nosotros lo consideremos dentro de nuestro raciocinio mientras leemos un estudio. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, en donde preguntamos, bueno, si los pacientes fueron analizados donde fueron aleatorizados, que nos habla de algo que se llama el principio de intención a tratar. Este principio de intención a tratar es muy específico en donde yo aleatorizo a un paciente, yo debo de analizarlo. O sea, no se vale que si el paciente recibió, por desgracia, el control, pero yo ya lo había aleatorizado a la intervención, que yo lo cambie de grupo y dice, no, sí, ese es el control ahora. Ya que esto puede afectar el balance pronóstico, ya que las características de la población pueden afectarse. Así que, por desgracia, una vez que un paciente ha sido aleatorizado, debe ser analizado en el grupo que fue aleatorizado, ya que al hacer esto, si no lo hacemos de manera apropiada, vamos a crear un problema de balance entre el pronóstico de los grupos. Así que, aquí en el análisis de intención a tratar podemos ver lo siguiente: pacientes que recibieron tratamiento incompleto, pacientes que recibieron tratamiento completo, pacientes que no recibieron el tratamiento, pacientes que se murieron, que se perdieron en el seguimiento, que decidieron no tomar el medicamento o que por alguna razón el medicamento se detuvo de manera temprana. Todo esto tiene que ser incluido en el momento que lo analizamos
para que el análisis tenga una mayor confianza. Y esto es en el grupo en el cual recibieron o fueron asignados, ya sea la intervención o el control. Y por último, algo que nos interesa bastante es saber si el ensayo se detuvo de manera temprana. Hay algo que se llama el análisis interim, que los ensayos clínicos tienen, en donde se usan diferentes puntos de corte para saber si es fútil o no continuar con el estudio, ya sea por beneficio, en donde a todos los pacientes les fue bien y es innecesario continuar con este experimento ya que estamos evitando un beneficio a la población, y ahí es donde la equipoise, que es esta balanza entre lo bueno y lo malo, se pierde. O viceversa, estamos haciendo esta intervención y todos los pacientes están muriendo. Ya se habla con el comité de seguridad que evalúa los desenlaces, alguien rompe el ciego y determina quién estaba recibiendo qué para poder decir no, no vale la pena continuar. Todo el grupo experimental se ha complicado o ha fallecido. Esto es muy importante porque en el momento que nosotros sabemos si se detuvo temprana o no el estudio, puede pasar lo siguiente. Veamos la línea más alta, en donde hacia arriba tenemos el beneficio clínico y hacia abajo tenemos el no beneficio clínico. Y en medio es el no efecto. Hay diferentes puntos donde yo me podría detener. El problema es que se ha visto que si yo detengo un estudio antes, es muy probable que yo esté sobreestimando el efecto real. Imagínense, si yo lo detengo en el primer análisis interim, detecté este efecto. Si yo lo detuve en el segundo análisis interim, detecté este efecto, y en el tercero este, y así hasta el final del seguimiento donde el efecto ya está estable. Esto tiene muchas implicaciones tanto éticas como financieras, ya que los protocolos de investigación tienen que especificar de manera muy clara cuáles van a ser los puntos para detener un estudio. Y es muy común que, por ejemplo, la herramienta Cochrane penaliza a los estudios que se detienen por beneficio, ya que es muy común, y ya se ha visto, que estos sobreestiman el tamaño del efecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Si vemos esta imagen, el efecto real es menor que el efecto en el momento en que se detuvo el estudio. Así que esto puede dar una falsa seguridad de que, sí, el medicamento tiene un riesgo relativo de 0.2, o sea, disminuye de manera relativa 80% la probabilidad de un evento. Y ya vemos que realmente a lo mejor no es cierto, a lo mejor tiene un efecto más modesto, un 0.8 o un 0.9. Sin embargo, esto va a tener implicaciones en la expectativa que buscamos del tratamiento. Y viceversa, si es por daño, puede que realmente no sea dañino y que fue mala suerte. Sin embargo, tenemos que ser muy claros con las reglas para poder determinar si se tiene que detener o no un estudio. Así que yo con estas preguntas, yo puedo leer un artículo y decir, bueno, este artículo parece que es apropiado. O puedo usar otras herramientas que vamos a ver ahorita a continuación, ahorita que hagamos el ejercicio, para decir, ok, ¿qué tanta confianza puedo tener en este estudio o no puedo tenerlo? Y por último, vamos a hablar de las conclusiones, en donde este tipo de ensayo controlado y autorizado es el estudio clínico que nos permite determinar causalidad, que es algo muy importante, ya que esto ha sido revolucionario y nos ha permitido mejorar el estándar de tratamiento de muchas patologías. Hay algo muy importante, la aleatorización y el cegamiento son características fundamentales durante las comparaciones justas, ya que evita que hagamos cosas que puede que modifiquen el experimento y garantiza que los grupos sean comparables entre sí, que es algo muy importante. Y por último, pues existen diferentes herramientas que yo puedo usar para determinar la calidad de la información que fue generada por estos estudios. Ya depende si yo quiero usarlo de manera educativa, si yo quiero usarlo de manera científica, ya hay diferentes herramientas que podemos utilizar. Sin embargo, cada una de estas va a depender de lo que queremos hacer con ellas. Por ejemplo, si yo quiero simplemente saber si el estudio estuvo bien hecho o no, puede que una herramienta sencilla como el CAS me ayude para determinar si el estudio estuvo bien hecho o no. O si yo quiero hacer alguna publicación metodológica, como una crítica al estudio, yo podría usar una herramienta un poco más formal, como la herramienta Cochrane, que vamos a ver ahorita, y determinar ya de manera muy precisa
y relativamente objetiva, que el estudio tuvo sus errores metodológicos.